Lo último que habíamos trabajado entonces era esto de cómo armaríamos nosotras, por lo menos, dentro de esta idea de la contrasexualidad, una caja de herramientas, retomando algunos elementos de cada una de las líneas que fuimos trabajando y teniendo en cuenta cuál era nuestro posicionamiento epistemológico y político, ¿no? Esas eran como las últimas ideas que fuimos trayendo. Lo que queríamos empezar a pensar hoy sería cómo hacer que esta caja de herramientas, que por ahora está como muy teóricamente acá escrita, la podríamos efectivizar en un tipo de escucha, ¿no? ¿Qué sería para nosotras, si se quiere, el análisis contrasexual en la clínica? Y en relación a eso fuimos armando con Nare algunas ideas, algunas preguntas que nos parecía que pueden ayudar a empezar a efectivizar esto en una práctica que se vea tocada por estos desarrollos teóricos. ¿Querés arrancar por la primera, Nare? Sí. Bueno, en primer lugar, o sea, la idea es, ¿de qué nos serviría el análisis contrasexual entonces en trabajando con un material clínico, ¿no? Con un caso. Bueno, en primer lugar, una de las ideas es que el análisis contrasexual, como nosotras lo pensamos, es decir, como una herramienta de análisis crítico de las normativas que operan en relación al sexo y al género, es a lo que lo podemos usar tanto como para la lectura de textos psicoanalíticos, es decir, podemos agarrar un libro de psicoanálisis y empezar a hacer una lectura contrasexual de eso, es decir, cómo están operando ahí algunos supuestos implícitos en relación a la masculinidad, la feminidad, lo normal, lo patológico, cómo se piensa, por ejemplo, los mandatos, o sea, cómo están vehiculizados mandatos ahí de forma tácita. O sea, podemos hacer un análisis crítico de algunas relaciones de poder que se están expresando ahí de manera latente, que no están como explícitas, sino como transmitiendo ciertas normativas. Eso por un lado, como para lectura de los textos psicoanalíticos o de cualquier otro texto, pero nos puede servir para hacer ese tipo de lectura crítica de las normativas que están operando en un texto. Y la otra que lo pensamos, que ya es como más dirigido al foco, ¿no? Que es la cuestión clínica, es en el diagnóstico del sujeto, ¿no? O en la lectura que se haga para producir un sujeto. Esto es algo que lo tomamos de los desarrollos que hay, sobre todo en Apola, sobre el psicoanálisis de Lacan, donde se distingue entre sujeto e individuo, ¿no? Y sujeto no es tomado como persona, ¿no? Sujeto igual la persona que viene a la consulta, sino sujeto como asunto, ¿no? Como sujet en francés. O cuando ponen en un mail subject, que es el asunto del mail, ¿no? El asunto, el tema, o sea, lo que se puede hipotetizar como el asunto del que se está tratando y del cual se podrían empezar a pensar las intervenciones. Entonces, esa es como una primera separación entre sujeto e individuo, que muchas veces se pierde eso. No sé si les ha pasado de escuchar que se usa el concepto sujeto, pero se usa como igual a persona, ¿no? Viene un sujeto de 35 años, casado, con 2 hijos, el sujeto llega tarde a la consulta, ¿no? O sea, en ese sentido se usa sujeto, ¿no? Un sujeto trans, qué sé yo, como en ese sentido se usa sujeto igual chabón, igual chabona, qué sé yo. Pero no se utiliza la especificidad de sujeto como asunto, ¿no? Como cómo se recorta a partir de un material de lectura, un material clínico, de un material que se produce en análisis, cuál sería el asunto, a partir de algunos significantes que se repiten, o lo que se puede empezar a especificar como el tema que daría lugar a una intervención. En ese sentido, lo que se trata no es de diagnosticar una persona, sino en todo caso de hacer un diagnóstico de cuál es el asunto, más allá del motivo explícito de consulta, porque puede coincidir o no. Entonces, en ese diagnóstico del asunto se puede hacer también un análisis contrasexual, porque ese asunto puede estar en relación
a malestares que generen algunos mandatos o cómo opere la matriz heterosexual, cómo esté operando el dispositivo de sexualidad y estas herramientas que vimos como análisis de relaciones de poder que producen lo reconocible, lo ilegítimo, lo viable, lo inviable. O sea, todo lo que trabajamos en el segundo encuentro como los aspectos sintomáticos de las normas en las que nos subjetivamos. Digo que puede, no necesariamente, sino que hacer esa lectura nos podría situar, bueno, acá hay algo que lo podemos leer a partir de un malestar que tiene que ver con las normativas en las que esa persona se subjetivó, ¿no? Lo que nos interesaría luego es ver cuáles serían sus coordenadas particulares, porque, por ejemplo, un mandato de la masculinidad no es lo mismo para una persona que para otra, por más que comparta un piso en común. No es lo mismo cómo se transmite ser hombre o ser un verdadero hombre para una persona que para otra. Eso va a tener particularidades que van a estar ligadas a su historia, van a estar ligadas a su genealogía, a su contexto, pero son variables a tener en cuenta que no siempre se tienen en cuenta de esas, como ya se los toma como, bueno, sí es hombre, listo, eh, vamos a su Edipo por ahí. Pero no politizando los efectos del Edipo en tanto matriz de subjetivación y de vehiculización de identificaciones, mandatos y demás. A ver, leo un par de comentarios. Valeria dice, sí, también el Lacan a veces está tomado desde ambas acepciones, totalmente. Acá dice, vale, que en Lacan también hay que leer cuándo está hablando de sujeto igual persona, o cuándo sujeto como el concepto específico de sujeto. Y Rod dice, singularizar la lectura del efecto de la norma. Sí, yo hay más que singularizar diría particularizar, porque es una distinción como media fina, pero lo de singular a veces hace referencia a lo uno como separado del resto, como lo que es único e irrepetible. En cambio, particular también tiene que ver con algo que es único, pero en relación a un otro, siempre como en relación a un contexto, en ese sentido particular. Pero sí, estoy de acuerdo con eso que decís. Eh, bueno, eso, ¿querés continuar, Gaby? Ah, ahí está Mariela, ¿querés decir algo? Sí, perdón, quería recordar el texto de Lacan mismo, Sí. está en el escrito 1, que se llama Del sujeto por fin cuestionado. Ujú. Haría interesante para ir volver a eso de sus principios y releer ahí qué es lo que está planteando. Y de lo que decía Vale, cuando dice de una forma u otra, lo que pasa es que también ahí, viste, se empieza como a complicar con lo que fue la traducción. Porque Sí. bueno, en francés, qué sé yo, cómo se dice. A mí la verdad que nunca me preocupa estudiar el francés y saber cómo se dice en francés, pero Ujú. el problema es cuando es el yo o cuando sería que se está apuntando a algo del sujeto, que no es el yo claramente. Entonces por eso está ahí la complicación en cuando nosotras desde el castellano leemos eso, ahí me parece que se desliza la equivocación. Y hay que prestarle mucha atención porque sí, claro, el sujeto no es el yo que habla, de ninguna Ujú. manera. Entonces esto que estabas diciendo por ahí, que puede venir una persona con un motivo por el Ujú. que pide la atención, la asistencia, y la cuestión del sujeto, el asunto, esto que está señalando, puede ser muy distinta a esa primera manifestación del por qué pide la consulta. Claro, Es, sí, sí, totalmente. Para mí habría que cambiarle el nombre, ya no usar sujeto, usar asunto por ahí o tema, porque me parece que ya se confunde mucho a veces en ese uso. Eh, y pensar por ahí sujeto en relación a la sujeción, pensarlo en otro sentido, ¿no? Como separar ahí tema, sujeto como persona sujetada a ciertos vínculos del poder, y yo, persona, como hacer esas separaciones. Pero bueno, ya es otro tema eso. Eh, ¿Querés continuar vos, Gaby? ¿Querías decir algo? Te quería leer algunos comentarios, en Sí. realidad. Bueno, acá Vale y Paula están de acuerdo con lo que dice Mariela.
Dice Ro, decía singularizar más en términos espinocianos para diferenciar de individualizar. Imaginaba que singularizar implica una experiencia menos concentradora en el uno, pero me recontra quedo con particularizar si es el término más adecuado en psicoanálisis. Dice. Y dice Federico, claro. Sí. Sí, está bueno esto que dice Ro. Es como, me parece que siempre hay como definir bien qué entendemos por singularidad. Acá lo está definiendo en relación a Spinoza, porque muy comúnmente se habla, ¿no?, de la singularidad, de que cada uno tiene una vida, una sexualidad singular, un goce singular, que el psicoanálisis apunta a lo más singular del sujeto. Y en ese lo más singular de cada persona, lo que se pierde es la dimensión del poder y de cómo hay normativas que nos atraviesan contextualmente en tanto grupo social, ¿no? Como que decimos, no, nosotros nos ocupamos de lo singular, no nos interesa cómo se intente luego normativizar la sexualidad. No, a nosotras sí nos interesa eso, porque eso tiene efectos sintomáticos también. Uh-huh. Dice Paula, además en Apola se usa particular para distinguirlo del uso del freudo-lacanismo, que lo remite a algo único, irrepetible, originalísimo, solo mío, por fuera de toda relación al otro. Bien, total, sí. Bien. Y hay un comentario más. Bueno. Acá dice Rod, dicen, no sabía que había un mal uso. Yo no sé si es un mal uso, pero me parece que es un uso muy reduccionista, a veces pensarlo en singularidad, así en ese sentido. Igualmente, capaz ahí está bueno poder hacer la salvedad de cuál es la caja de herramientas con la que se está trabajando. Hay entrecruzamientos súper interesantes que se pueden hacer con la teoría de Spinoza, por ejemplo. Sería cuestión de sentarse a estudiarlo y poder hacer como esa bajada, esa relación, y sobre todo alguna formalización al respecto. Como esto que decías vos, Nare, digo, me parece que también hay que hacer el recorte de cuáles son las dimensiones con las cuales se va a trabajar, cuáles son los nombres que se le van a poner a esas dimensiones y cuáles son las definiciones que se van a usar para cada una. Que eso sería como otro avance en la investigación, si se quiere. Claro. Dice Paula, sí, reinteresante, aparte como el mismo término no se puede comprender aislado de la teoría en la que se inscribe, totalmente, sí, sí. Sí. Bueno, avanza un poquito entonces, o Dale. querías avanzar vos con el siguiente. Dale, sigue un poquito. En el punto 2 pusimos entonces ubicar las coordenadas sintomáticas de los mandatos, que a lo que íbamos era un poco a esto, a poder reconocer qué hay del motivo de consulta, qué hay del tema que se recorta que tenga que ver con algunos libretos normativos, con cuáles son los libretos normativos que están operando, pero además yo diría ahí cómo se dan las relaciones locales entre los elementos de los libretos normativos que están operando, ¿no? O sea, cómo se da no solamente, qué sé yo, en la sociedad occidental, la relación entre aquellos libretos o entre aquellas categorías que se traen y que son parte del asunto, sino también cómo operan en el lugar particular donde está esa persona, ¿no? Las intersecciones del poder en las que nos estamos inscribiendo. Y también pusimos ahí esta pregunta de cómo se articulan, cómo se articulan en su particularización estos libretos normativos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, además de con lo social, con lo político, con lo cultural, un poco cómo se ubica esto, lo que tenga que ver, si se quiere, con lo personal, con la historia de esa persona, con su red de sostén. Y ahí pensaba un poquito que poder empezar a ubicar cuestiones que tengan que ver con lo político y con lo social habilita también la posibilidad de transitar ese ordenamiento social de otra manera. Digo, no solamente poder ubicar que hay cuestiones, que hay padecimientos, que hay sufrimientos que tienen que ver con lo social, ayudan a poder nombrarlos si no se estaban nombrando, a desnaturalizar aquello que aparecía en otro momento como naturalizado, sino también ofrece la posibilidad de tomar un posicionamiento enfrente de eso, ¿no? Y me acordaba un poco de Edipo Gay, de Jorge Reiter, donde me parece que él lo tiene bastante elaborado esto. Si bien habla de una particularidad identitaria durante todo el libro, ¿no? Pero Jorge dice ahí dos cosas que a mí siempre me sonaron muy interesantes, ¿no?
Por un lado, que cuando el analista no toma ningún tipo de posicionamiento político, digamos, cuando no se nombra nada en cuanto a los libretos normativos que operan o en cuanto a cómo opera lo político y lo social, lo que va a primar en esos silencios va a ser siempre lo normativo. Cuando no se hace ningún tipo de señalamiento, lo que prima es la norma, digamos. Y lo que puede hacer el analista cuando empieza a nombrar cómo opera lo social o cómo opera lo político en aquello que tiene que ver con los padecimientos que se traen o con el tema que se trae a consulta, es que el analista se puede constituir en otro con mayúscula que pueda ayudar a reconocer que existe un orden normativo, pero que además se puede tomar un posicionamiento en relación a ese otro normativo, ¿no? Y ahí el ejemplo que él va a trabajar todo el tiempo es el de una persona gay, digamos, porque todo el libro habla de eso, pero lo podemos pensar en relación a otras particularidades también, ¿no? Como a veces está bueno poder marcar que hay algo de lo político y de lo social que se está poniendo en juego en ese sufrimiento o en eso que se trae, y que esa persona no lo podía reconocer de esa forma, que pensaba a lo mejor que estaba ubicado en lo particular, y que muchas veces cuando no se menciona, digamos, redirigimos a la norma o se termina culpabilizando a la persona. Eso. No sé, Naria, si ahí querés agregar algo. Sí, o sea, esta pregunta de cómo estos libretos normativos o estos mandatos se articulan en su particularización, también se podría decir como con la pregunta de cómo operó el discurso del otro con mayúsculas, en la particularización sexogenérica de la persona. Que es también, por ejemplo, un modo, por ejemplo, de politizar el Edipo, ¿no? Ya empezar a dejar de pensar el Edipo como algo que es puramente privado, individual y de la historia de la persona como por fuera de otras relaciones sociales, sino empezar a pensar, por ejemplo, el complejo de Edipo como una particularización de los mandatos impuestos de la feminidad y la masculinidad, tanto si es más exitoso o si tiene más fracasos. Por ejemplo, el complejo de Edipo para Lacan es muy interesante, como para Lacan en la tercera salida en el tercer tiempo del Edipo, una persona, un varón, por ejemplo, un varón cis podría salir siendo más viril, más heterosexual, como el complejo de Edipo permite eso. Lo mismo que para la feminidad, ¿no? Ubicarse como objeto de intercambio. Hacer una lectura política de eso me parece interesante, porque lo que nos interesa para el análisis contrasexual es empezar a estudiar cómo mecanismos del poder que se traducen en una sujeción a la norma, en una sujeción o en una resistencia a la norma, cómo eso se empieza a producir en cada caso particular y cómo eso tiene, qué dimensiones sintomáticas tiene eso que pueden llevar a consulta, o que en un análisis se podría empezar a trabajar para empezar a poner en cuestión eso, ponerlo, desarmar un poco. Es decir, por ejemplo, la teoría de la performatividad del género de Butler. Bueno, pero eso cómo se articula a la historia de la persona, cómo eso se articula ya en términos más particulares. Esa es como un poco la propuesta que tenemos en relación a eso. Vale, ¿querés decir algo? Sí, estaba pensando, bueno, en cuanto a esto que decís, Nare, que me parece que sí, que ahí habría que poder ver cómo vamos a pensar dentro de esta caja de herramientas la dirección de la cura y claramente poder detectar cuáles son los efectos de la norma en la dirección de la cura propuesta por Freud, digamos, y también en Lacan, que bueno, ahí hay que estudiar bastante más. Pero al margen de esto, en relación a lo que decía Gaby acerca de los planteos de Nico Reiter, claro, porque él está tomando justamente la relación que está en Freud entre la homosexualidad masculina y la paranoia. Y sucede muchas veces que frente a, esto lo he leído en foros y esto, que frente a situaciones en donde las mujeres sienten miedo acerca de, bueno, una situación posible de una persecución. Recuerdo una situación acá en Rosario de una chica que se sube a un taxi y siente muchísimo miedo, se arma toda una escena ahí, porque, bueno, no importa eso, pero al margen es como que he leído esto en términos de está fabulando, está delirando, qué exagerada, ¿no? Pero también en términos muy psicopatológicos, sacados así
que se pueden leer también en Freud, digo. Entonces, ahí me parece que está el problema, ¿no? De cuando no se politiza lo que está sucediendo, ¿no? Eso mismo que dice Jorge Nico, en relación a la relación que se da en psicoanálisis, o sea, cómo un gay no va a sentir miedo a lo mejor de un abuso, de un acoso. Entonces, lo mismo sucede justamente en personas bioasignadas o en las personas que se perciben como mujeres, digamos. Entonces, en ese punto, digo, bueno, no se puede pensar en términos de fabulación, algo que es intrínseco, digamos, a cualquier persona feminizada. Sí, totalmente. Sí, es una dimensión que no se... O sea, si se desconoce esa variable de análisis, lo que se hace es psicologizar. Se empieza a psicologizar, bueno, es un problema de esta persona, que tiene una paranoia, que está fabulando, como decían. Y no tomando en cuenta, bueno, en qué contexto está inserta esa persona, cómo, o sea, cuál es su lugar en el ordenamiento social, qué implica, qué peligros implica para esa persona. Lo mismo que, por ejemplo, no sé si vieron el otro día que compartía esto de algunos analistas que hablan de los femicidios que son como efecto de una envidia del goce femenino. O sea, los hombres envidian la capacidad de las mujeres cis de tener un goce más allá del falo, entonces por eso, como no lo entienden, como les da bronca eso que no entienden, van y las matan. Como un análisis como que no toma en cuenta ninguna variable del poder, o sea, vuelve como a algo que es algo del cuerpo, porque encima lo piensan así como en términos corporales, es porque tiene determinados órganos genitales, va a tener un goce como distinto, o sea, algo que deja por fuera toda la dimensión de lo simbólico, de los efectos del significante, es como algo puramente biológico, y sacando toda dimensión de análisis de lo social. Bueno, pero, o sea, eso es algo que nos parece un papelón decir eso, pero son discursos muy comunes, eso, porque no se está tomando otra variable de análisis. Sí, dice Ro, existen incluso teorías no psicoanalíticas que dan cuenta de las particularidades, por ejemplo, la teoría de estrés de las minorías de Meyer. Y Sí, hay otras disciplinas que toman en cuenta esas variables y llevan a análisis más interesantes que reducirlo todo a un efecto individual, privado y singular de una persona. Paula levantó la mano, ¿vos querés decir algo? Sí, me estaba causando sorpresa, digamos, que algunas de estas propuestas de ustedes yo las estaba haciendo a partir de los talleres que hicimos antes. Es decir, como que esto vendría a tener la forma de lo que estaba más o menos experimentando en la clínica. Por ejemplo, tratar de hacer a veces intervenciones señalando cuestiones sociohistóricas que están determinando cierta situación o la historia familiar, y después hacer una separación con lo particular de esa familia. Por ejemplo, en los casos de violencia de género, en los casos de abusos intrafamiliares, hay una dimensión de señalo en cómo, por ejemplo, alguien se pregunta por qué su abuela cayó, y también ubicar que en ese momento no estaba el tema en la mesa para poder hablarlo, denunciarlo, que se tome la palabra de la mujer, y que me parece mucho más interesante el análisis como en esa doble tensión. Analizamos cuestiones sociohistóricas particulares. De hecho, tengo algunos pacientes que son inmigrantes de otros países y también aprendo mucho. Prefiero posicionarme en no saber y preguntar. Y esto, su tradición, ¿cómo es? Para poder aportar eso que tal vez con los argentinos sí. Y al mismo tiempo la beta de particular, ¿no? Porque no se nombra de la misma manera un abuso en una familia que en otra, o los golpes en una familia, tal vez el significante insistente es paliza, y en otro es, no sé, otra cosa. Eso por un lado. Por otro, también me replanteé mucho cuando empecé si yo podía ser absolutamente neutral. Me parecía que no. Y lo hice como un riesgo, la verdad, lo confieso ahora, dije, no, yo hay cosas que no me puedo callar y decir, hacer como que nada, decir, y bueno, me la he jugado a veces en decir, pero a vos te parece que tal y tal cosa, sin tratar, como que siempre hay un riesgo de caer en lo moral, pero supongamos una persona que, no sé, nota algo en su hija y no
no se anima a consultar porque la señorita en la escuela le dijo, no, no pasa nada, suponte, ¿no? Bueno, tomar esa inquietud, pensarla, o si hay alguna especie de situación donde alguien está en riesgo también, traer eso al análisis, no por ser neutral, evitar hablar de situaciones donde la o el paciente está en una situación de vulnerabilidad, digamos. Por otro lado, también lo he repensado, había visto hace un tiempo una publicación de alguien que decía que era analista y que no tomaba ni fachos, ni machirulos, ni no sé, una categorización, que tampoco se trata de mantenerse en ese binario víctima-victimario, como hablábamos la vez pasada, porque ahora me están llegando muchos pacientes hombres súper angustiados, y me parece que es por los efectos de la lucha feminista, súper angustiados porque se dan cuenta de que son violentos y quieren cambiar. Y es súper interesante el análisis que se habilita a partir de eso, que no es, no es casualidad, se está dando en un momento particular. Y bueno, hay gente que quiere cambiar, se quiere deconstruir y tal vez no le alcanza con ver lo que dicen en la tele o conversar con su esposa. Necesita otro espacio. Y dar lugar a eso en vez de juzgarlo, como también me ha tocado señalar, pero eso que hiciste fue una violación, hay que llamarlo por su nombre. Por esto, por esto, por esto, por esto, por lo otro, y que se genere culpa y que permita otro posicionamiento en relación a la mujer. Digo, me parece re interesante no quedarnos con encasillar y al mismo tiempo no, por ser neutral, ignorar esas determinaciones políticas. Por ejemplo, no evito jamás preguntar qué entienden por hombre, por mujer, por maternidad, por paternidad, porque son instituciones de súper y que realmente cada uno tiene una definición muy particular, más allá de las determinaciones políticas. En una familia, ser mujer implica tal vez algo más específico, ¿no? Dentro de la heteronorma, y en otra, los términos que utilizan para definir son distintos, aunque en común está la matriz que estudiamos acá. Bueno, y otra cosa más también, lo de no ignorar las condiciones materiales, ¿no? Porque, a ver, no sé, supongamos una persona que llega a la consulta y que realmente tiene un trabajo de mierda, no llega a fin de mes, está en una situación recontra complicada. Me parece que hay intervenciones que tal vez hacen otros analistas que parece como, pará, no te estás dando cuenta en qué situación está, no le puedes decir eso. Entonces tratar de hacer, estoy haciendo eso, separando dos cuestiones. En lo material, entiendo que te pasa esto, esto y esto, pero vos estás percibiendo esto de tal manera que a su vez está volviéndote más vulnerable, suponte, ¿no? Pero no dejar de lado eso, como si no existiera. Un montón. Un montón, sí. Yo me quedé, sí. No, pará. Yo quería decir algo con eso. Es re interesante todo lo que estás empezando a poner, a poder poner en práctica, Paula, me parece interesantísimo eso. Y algo que decías en relación a esto de trabajar como los mandatos, en el primer encuentro, Kat había preguntado, bueno, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando alguien viene súper edipizada, por ejemplo, a consulta, a decir, yo quiero ser, no sé, quiero ser madre, o no sé, como esa cosa. ¿Qué se trabaja con eso? ¿Se lo pone en cuestión, no? Y alguien había dicho, no recuerdo ahora el nombre, que como una intervención que hace es señalar la existencia de un mandato en relación a eso. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? Es como, no es decir, como en contraposición a señalar el orden natural de las cosas. O sea, que sería, como por ejemplo, y sí, es normal que Atueda quiera ser madre. Es como, bueno, sí, todas las mujeres quieren ser madre eventualmente. Eso sería señalar el orden de las cosas, ¿no? Las cosas son así porque suceden así. En cambio, señalar la existencia de un mandato, quizás ya eso permite hacer como una pregunta. Por ahí no, pero por ahí permite empezar a introducir ahí una pregunta o empezar a desarmar algo que se presenta como un hecho, ¿no? Bueno, existe en nuestra sociedad un mandato de maternidad o que se piensa que una mujer solo se realiza si es madre. Eso me parece que es una herramienta interesante en este sentido, como de ubicar las coordenadas sintomáticas de los mandatos. Eso es algo que por ahí lo podemos leer desde ese lugar de lectura del material clínico, por ahí lo podemos leer, pero también es algo que por ahí se puede señalar como intervención. Bueno, existe un mandato de que en la adolescencia tenés que empezar a coger, por ejemplo. Eso es un mandato, por ejemplo, señalarlo y no decir, bueno,
ya es momento de que la vayas poniendo, no sé, qué sé yo, que sería como señalar el orden de las cosas. Eso nomás. Hay otra cosita, es como me sorprende, siempre están a full tus perros, Paula, es increíble, siempre están en una. ¿Se escuchaban? Son re intensos. Son re intensos, sí, sí. Muy gracioso. Lo que me sorprende es que cuando atiendo virtual ni se mosquean. Y yo no sé qué género se ve en mi energía, que es tipo, ahora no se puede hacer wow. Claro, No me hace respetan falta ese espacio. retarlos. Respetan el encuadre. Sí. Sí, tal cual. Ahora estoy en un taller o algo relajado tomando un mate y ya empiezan. Guau, 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 guau. Sí, 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 muy gracioso. Bueno, ahí sí te dejo la palabra, Gaby. Yo me quedé pensando, no, primero esto, que ya ubicar la pregunta es un montón, habilita un montón de movimientos, y no es lo mismo, digo, ubicar que existe un mandato de maternidad que invitarle al consultante a hacer la huelga de vientres, que era por ahí el terror, que es uno de los grandes terrores que se le tiene a cualquier psicoanálisis con perspectiva crítica, que se va a terminar intentando homogenizar, digo, generar otra salida feliz del Edipo, ¿no? Bueno, de repente todas a la huelga de vientres y nos dejamos de joder con el mandato de maternidad. Por más que después esa persona termine, no sé, teniendo hijes, ponele. Y por otro lado, como cada uno de estos puntos se supone, digamos, que en algún momento tendría que tener algún tipo de efecto práctico, ¿no? Efectos en la técnica o en que repensemos la técnica o en cómo planteamos el dispositivo mismo, y que esta manera de pensar ayuda un poco a superar algunas problemáticas que tenía el feminismo de la segunda oleada, ¿no? El feminismo de la segunda oleada, cuando dice la subjetivación femenina está inferiorizada por cuestiones sociales, ¿no? Y si llegamos a la igualdad en términos sociales y nos empoderamos, de repente se termina la inferiorización femenina, después se da cuenta de que por más que sepamos cuáles son los mandatos que nos atraviesan y qué sé yo, muchas veces terminamos replicando el mismo lugar. Me parece que ahí poder pensar en términos de el sujeto, en términos de asunto, en términos de invención de otredad, en términos de pensar cómo opera el discurso del otro, qué efectos tiene y qué posibilidades brinda, también nos ayuda a ir un poquito más allá, digamos, también a entender que nos vamos subjetivando en tanto y en cuanto las normas que tenemos a nuestro alcance y las posibilidades de agencia también tienen como ciertas limitaciones, si se quiere, en ese sentido. Nos podemos mover, pero hay un rango también ahí. No es que de repente yo mañana me levanto y se termina mi situación no sé, de subyugación porque ya entendí cómo opera el ordenamiento social, digamos, sino que también explica un poco por qué cuesta tanto correrse de ciertos lugares. Y otra cosa que estaban trayendo bastante es esto respecto de la neutralidad, ¿no? Que Paula decía, en algún momento me tuve que preguntar si yo puedo ser neutral con algunas cuestiones. Por acá dice, vale, por ahí está bueno distinguir neutralidad de abstinencia y reformular qué entendemos por abstinencia. Dice Julieta, sucede también a veces con el contramandato, en tanto, por ejemplo, le replica tengo que deconstruirme o tengo que empoderarme, como si hubiera solo un modo y no modos particulares. Sí, y ahí también tenemos todo un sistema que vuelve a reterritorializar cualquier tipo de agencia lo más rápido que puede, y eso también puede tener efectos. Pero respecto de lo de neutralidad, pensaba, hay desarrollos tanto de la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, como de Silvia Bleichmark, como de Jorge Reiter, que retrabajan la idea de neutralidad, digamos, para pensar esto, que abstinencia es, en todo caso, no intentar imponerle a la persona lo que yo pienso que es mejor para él o para ella o para ella, digamos, ¿no? Viene una piba que es víctima de violencia de género, y por más que a mí me parezca que lo mejor es que se separe del tipo, no intentar imponerle eso, que tampoco aloja nada, digamos, pero que eso tampoco implica que tengamos que ser neutrales en términos de desconocer el ordenamiento social. En el libro Psicoanalismos, Robert Castell trabaja la neutralización en psicoanálisis como una de las cuestiones que tenemos que repensar, porque él piensa que la neutralidad muchas veces fue entendida en términos de dejar por fuera lo social y atender acá lo particular del sujeto, o lo particular del inconsciente de este individuo, si se quiere, ¿no? Como si lo político y social no tuviera nada que ver con eso, y que lo que hacemos cuando intentamos neutralizar lo político y social, que sí o sí nos atraviesa analista y analizante, lo que terminamos haciendo es reforzando el status quo. Porque como nunca lo ponemos en cuestión, como hacemos silencio en relación a ese ordenamiento social, lo que hacemos es terminar reforzando las mismas naturalizaciones que nos vienen atravesando.
Y ahí es donde está bueno poder entender no solamente cómo nos atraviesa lo sociopolítico, cultural, epocal, etcétera, sino también nuestras propias creencias, si se quiere, en relación a esto, ¿no? Saber dónde estamos posicionados y eso cómo afecta nuestra capacidad de escucha también, y de recorte, de intervención, cuáles son nuestros lineamientos teóricos, porque ahí también hay un montón de supuestos, bueno, este era el punto que seguía también, digamos, pensar cuáles son los modelos en los que estamos, y cómo eso también viene con algunos supuestos de base que tendríamos que tener en cuenta, por lo menos. Bien. Sí, a esto de la neutralidad entendida como una suerte de apoliticidad, podríamos proponerle análisis de implicación, análisis de los supuestos, eso me parece. Sí, va tomando forma, me parece, que la abstinencia tiene que ir al no imponer el modo en que nosotros creemos que sería lo mejor para el paciente, porque tal vez algo es lo mejor para nosotros y no para ellos. Distinto sería dejar por fuera el atravesamiento político que hay en la historia, digamos, que determinó al analista, al analizante y también a la situación de poder que se aloja ahí en el consultorio. Que ahí se podría ir calando más, marcando mejor la diferencia, digamos, entre abstinencia y neutralidad. Sí, y recuerden también que era abstinencia para Freud. ¿Qué decía Freud cuando decía que la cura se realiza en abstinencia? ¿Se acuerdan que era? Era no garchar con la paciente, no responder al amor de transferencia. Utilizarlo en todo caso como un material de análisis. Y eso, perdón, Nare, y eso no es tan abstinente, ¿no? Hay mucha gente, conocemos que Totalmente, sí, está no lleno se de habla de esa denuncias. parte. No se habla de eso tampoco. Me parece que la abstinencia apunta también a eso, al amor y el amor sexual, sobre todo eso, no coger sobre todo, ¿no? Y utilizar la transferencia, que es un tema bastante complicado, el amor de transferencia, ¿sí? Cuando eso se pone en juego, incluso a veces un poco más, si querés, por la vertiente erotómana, bueno, ahí se complica bastante el trabajo analítico. Claro, pero entiendo que abstinencia en ese sentido es como una posición ética, mantener una posición ética y manteniendo el foco en la importancia de seguir el tratamiento, porque si se consiente a eso, ya se deja esa posición ética y ya se está perdiendo el trabajo clínico. Sí, fue buena la aclaración porque yo estaba usando la palabra abstinencia mezclándolo con las ideas de Lacan de dejar de lado la persona del analista, del lado del yo, los ideales, en ese sentido, que en realidad, claro, abstinencia es el término de Freud estrictamente restringido a no tener relaciones sexuales. Lo utilicé como para sintetizar esas ideas de Lacan en la dirección de la cura. ¿Nico? Nico hace un rato que tiene la mano levantada, sí. Perdón, y otra cosita que quería decir ahí, me olvidé y ahora lo quiero, porfa, es que la abstinencia también en Freud era que la persona durante ese análisis no tome decisiones. Es cierto, tenés razón, no te cases ni te embarques. Claro, pero también hay que pensar que, bueno, eran tiempos cortos el análisis de Freud, no era... Porque eran reintensivos, porque, claro, 5 o 6 días a la semana. Sí. Porque me parece que no se puede proponer que la persona no tome decisiones si justamente tiene problemas, y una forma de resolver los problemas es tomar decisiones. Entonces ahí también es bastante complejo que es eso de la abstinencia y analizar no sé cuánto tiempo y qué cosa y no tomar decisiones. Imagínense un análisis de 6 años sin tomar ninguna decisión, sin hacer ningún cambio en la vida. No sé si quiero ser tu novia, estoy en análisis. Claro, sí. En lugar del muerto. Yo digo, esto tiene que estar recontra mal entendido, porque, a ver, ¿hasta qué punto la neutralidad se va a transmitir por estar con cara de orto, no decir buenos días, y cuando le pedís cambiar el turno que te digan ok? Me parece que no pasa por ahí. Y bueno, yo probé, dije, cualquier cosa, si veo que eso altera demasiado, digamos, o cambia, la persona no entiende el lugar y me confunde con una amiga o lo que sea, lo reveré.
Y hasta ahora yo veo que los pacientes entienden bien cuál es mi función, aparte lo explicito en el encuadre en la primera sesión, y entonces no afecta que yo diga, hola, ¿cómo estás? Adelante, toma asiento, etcétera, o si me piden cambiar una cita y le pongo carita, un icono en el mensaje, no altera nada eso. Es más, tengo algunos pacientes que llegan y comentan algo, porque se sientan y comentan, no sé, el tiempo o la vidriera que vieron antes de llegar, y solos dicen, ponele, bueno, y arrancan y ya marcan ellos mismos el corte de, bueno, ahora ya estamos en otro posicionamiento. Y no alteran nada, porque hay que ser mala onda, serio, seco, rígido. Nada, o si me pica un mosquito en la cabeza, me lo mato. ¿Cuál hay? No sé, esas cosas a mí al principio me reangustiaban, tipo, yo no podría con mi personalidad ser toda dura, serio, no podría. Y bueno, me mandé. Ahora lo puedo confesar, digamos, me preocupo y digo, bueno, salió bien. Pero en su momento era como, bueno, a ver, yo me arriesgo y lo hago a mi manera. Que yo diría, sí altera un contrato que nos han vendido de otra época, digamos, del 1900, que hay que ver si sigue siendo útil, básicamente. Y eso me parece que está interesante. Hay que alterar ese contrato que nos vendieron, porque de entrada que no lo estamos haciendo, porque no estamos analizando a las personas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde. Digo, ya está, ya se alteró, digamos, ya se modificó algo en relación a eso. ¿Por qué no seguir pensando en qué otras cuestiones darles modificación? Digo, ¿y qué tiene que ver eso con la época, con el ordenamiento social o con lo que fuera? Me parece que está buenísimo también poder pensarlo así. Dice Ro, existen protocolos de incorporación de competencia cultural para psicólogos. Creo que estaría bueno que el psicoanálisis también sistematice un entrenamiento en competencia cultural como parte de su formación. ¿Sí? Dice Nico, como si fuera que es algo que está dado también y no como algo que se puede construir o reconstruir, esto en relación al deseo. Bien. ¿Seguimos un poquitito más? Dale, sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿El tercer punto? En el tercero, sí. Bueno, acá esto ya empieza a formar parte del análisis de los supuestos, ¿no? Como si vamos a trabajar con algún concepto, bueno, tener bien claro de qué concepto estamos hablando y ese concepto qué quiere decir y cómo eso va a funcionar en el modo en que lo utilicemos. Acá lo pusimos como ejemplo sexo, género y cuerpo, porque a veces son cosas que por no pensarlas o por no explicitarlas, al menos para un emisme, si no la tengo bien en claro de que primero que se trata de un concepto, que no es una representación. No ni sexo, ni género, ni cuerpo son representaciones de cosas que existan en sí mismas y fuera de condiciones históricas de producción de esos conceptos. Entonces, sexo tiene toda una historia, hay distintos modelos de cómo entender al sexo, y es un tema de discusión muy importante actualmente. Género también, hay modos muy diferentes de entender el género, cuerpo también. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que tenemos que tenerlas en claro desde qué modelo lo estamos pensando, ¿no? No solo para una persona, para trabajar con una persona trans o de género diverso, sino para trabajar con una persona que participa de la hegemonía, supónganse. Eso por un lado. Porque yo encuentro, por ejemplo, textos que hablan, por ejemplo, de personas trans, en las cuales, de textos de psicoanálisis, en las cuales no se explicita desde qué modelo de sexo se está pensando. Entonces aparece el sexo como si fuera algo natural, naturalmente binario, sin historia, y como si fuera el único modo de pensarlo. Pero justamente porque es una categoría impensada en ese texto, al menos. Eso por un lado. Después, la hipótesis sexual de que todos los síntomas remiten a algo sexual, a un problema sexual, que es una teoría de Freud y que sigue teniendo mucha pregnancia en el modo en que se entiende el trabajo en la clínica. Desde una perspectiva contrasexual, la hipótesis sexual puede ser contingente. Quiero decir, no necesariamente todo síntoma remite a una cuestión sexual, quizás remite a otra cosa. O puede ser que sí, pero es como, eso hay que analizarlo en su particularidad, no partir de ese universal, de que todo siempre va a tener que ver con algo sexual. Entonces, la hipótesis sexual puede ser contingente, acá pusimos suspender, pero podríamos poner
puede ser contingente, o sea, Ujú. no es algo necesario. Por otro lado, hay que suspender, me parece que el saber sobre el sexo, ¿no? Como decir, ya un analista ya sabe lo que es lo que es el sexo, ya sabe cuál es la manera correcta de vivir una vida sexual plena, ya sabemos qué sería una persona sexualmente normal, o sea, esos saberes me parece que hay que empezar a ponerlos en cuestión y en todo caso empezar a suspenderlos, como para habilitar que se produzca algo en análisis que no se sepa a priori qué es. Eh, Suspender las lecturas de la expresión de género también. Eso es ya combatir cómo está operando la matriz heterosexual como herramienta de lectura, como alguna herramienta de lectura que funciona por sí misma. Porque una vez que está implantada la matriz heterosexual, ya leemos cuerpos. A mí incluso me cuesta un montón como ver personas en la calle y no pensar, bueno, como no pensarlo en términos genéricos. Porque es algo que lo tenemos tan implantado que no funciona. No sé a ustedes qué les pasa, pero a mí me cuesta mucho a veces, aunque esté advertida el problema. Eh, y el ejemplo que les traía la vez pasada, ¿no? De un analista que ve a su paciente y ya, según cómo le esté leyendo, ya empieza a tratarlo. Dice, ah, es un varón, ah, es una mujer, por cómo, por si le abre la puerta, ah, es un varón porque es caballero, ah, es una mujer porque es un varón porque se le nota un poquito la barba, aunque use pronombres femeninos. Es como, eso ya ahí está operando esa matriz de inteligibilidad que hay que tratar de ponerla en cuestión porque ya forma parte de un preconcepto, ¿no? Ya ahí la neutralidad ya no está operando, ya estamos ahí imponiendo una lectura. Sí, Josefina, ¿ibas a decir algo? Está muteada. Justo iba a decir eso, que veníamos hablando de la neutralidad y operar con esa matriz previa, ¿dónde queda lo neutral, Claro. ¿no? Porque sería como otra forma de desnaturalizar el concepto de neutralidad para ciertas cosas, para responder desde el WhatsApp, como decíamos hace un ratito, y no dentro del dispositivo. Entonces, por ahí empezar a cuestionar o a poner una crítica o pensar desde ese lado estos aspectos de la neutralidad, de suponer que porque alguien viene vestido de una manera es de una determinada manera como nosotros lo pensamos, es también como cuestionar esa neutralidad, desde otro lado que apunta a la potencia, ¿no? Tal cual, sí. Y yo diría que permite escuchar otras cosas, digo. Por ahí me quedé pensando, por ejemplo, una de las cosas que trabajaban acá algunos colegas era empezar a preguntar a sus consultantes sus pronombres, ¿no? Se sienta la persona que vino a consultar y se le pregunta cuáles son sus pronombres. Bueno, eso en algunos lugares, en algunos sectores de Formosa, es bastante complicado porque puede pasar que te encuentres con alguien que no sepa qué corno es un pronombre, por ejemplo, y que le haga sentir peor o que le confundas más por hacerle esa pregunta. Entonces por ahí pensábamos, bueno, ¿y qué? Pero a veces es escuchar simplemente, o sea, literal es suspender, porque en algún momento esa persona se va a nombrar como angustiada o angustiado o angustiade, y eso también lo vamos a poder captar en tanto y en cuanto podamos poner estos supuestos en suspenso. Y tampoco implica, no sé, empezar a pinchar a una persona, digo, para que diga, qué sé yo, con qué pronombre se identifica, si no lo quiere decir todavía. Por ejemplo, ¿no? Y lo otro es también poder poner en suspenso la hipótesis de una identidad estable. Es decir, de que el consultante tendrá siempre la misma identidad. Si hoy se presentó como mujer, siempre será mujer. Yo le contaba a Nare que en algún momento tuve un consultante que algunos días se nombraba en masculino y otras veces se nombraba en femenino, digamos. Y me ponía en ese ejercicio de todas las sesiones de escuchar, digamos, a ver qué era lo que traía, y que trabajemos en eso también, digo, porque lo hemos trabajado, digamos. Lo mismo que trabajar con otro consultante, la cuestión de que se nombre como persona trans, por ejemplo, que sí, no implicaba que sea, que esté transicionando para ser mujer, por ejemplo. ¿No? Que no iba por ahí, iba por otros lugares, digamos, por un transicionar hacia algo más femenino, y ese femenino como que lo fuimos trabajando y definiendo en consulta, digo, y
yo también aprendí un montón, digamos, de esa manera, digamos, más allá de lo que trabajamos en ese análisis particular, digamos. Pero me parece que estas cuestiones, que a veces cuando se nos presenta una viñeta que dice mujer, 25 años, casada con 2 hijos, ahí hay una pregunta que ya no se hizo. Hay algo que se da por supuesto y como dado ahí, ¿no? Eso. Sí, Alfredo Edelstein tiene una frase que a mí me encanta, que es que una posición ética para un analista es poder pensar que sus consultantes no son personas inmutables, que no vayan a cambiar nunca. Ni él tampoco, ni ella como analista tampoco. O sea, partir de esta idea de que no existe esta identidad, esta mismidad como algo inalterable. Porque si no, no tendría ningún sentido ni practicar psicoanálisis ni ir a un analista, si uno pensara que las cosas no cambian o que nadie va a cambiar o que no hay nada que pueda elaborarse, construirse, reconstruirse. Nada de eso. Paula y Nico están con la mano levantada. ¿Querían decir algo? Sí, que hable Nico primero, que siempre queda después. Dale. Está bueno. Gaby lo trabaja mucho eso, como esta idea de ofrecer como distintas posibilidades o presentar que existen distintas posibilidades. ¿Se quiere decir algo de eso, Gaby? Sí, me quedé pensando eso, digamos, cómo a veces pensar en términos de potencia tampoco implica que tengamos que saber todas las opciones posibles, digamos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me pasa con una consultante, pero también implica, me parece, o a mí particularmente me ha implicado, poder ubicar, sobre todo con estudiantes de psicología, poder ubicar que algunas intervenciones son propuestas para que pensemos juntos y no intervenciones cerradas, ¿no? Como, eso tiene que ver con tu mamá, te corto la sesión, te vas a tu casa y manejate, que es como redirigir a la norma, ¿no? Que es también replantear la jerarquía dentro del dispositivo mismo. Entonces, por ahí como esto, che, ¿y no te parece que eso? A ver, a mí se me ocurren estas dos opciones, ¿no? Tipo, como esto que dijo Paula, puede ser que quieras quedarte sola y disfrutar de tu sexualidad o que de repente, no sé, pienses en tener otra pareja de otra forma o pienses tener una pareja mujer, no sé, como tirar, a mí se me ocurren estas. Y, ¿no? Que la persona se vaya, vuelva a la sesión próxima y me diga, che, me dejaste pensando con esto de las opciones, que a mí no me iban, no me parecieron bien ninguna de las dos que vos me dijiste, a mí se me ocurrió esta tercera. Y como empezar a laburar en eso, digamos. Hacer ahí una construcción que tenía que ver con pensar algo que era posible, pero que capaz no se lo imaginaba, pero no fue tampoco lo que yo le dije. Y ahí construíamos otra cosa, digamos. Y a mí me ha pasado de estar en algunas situaciones de análisis donde me han cerrado los sentidos y me han mandado a mi casa, ¿no? Entonces, tuve que pagar, irme a mi casa y pensar cómo el analista tenía razón en esto que me dijo que, no sé, tenía que ver con mi madre o con mi padre o con que tenía que no sé qué con mi pareja, ponele, ¿no? Y a veces está bueno empezar a trabajar en dejar de cerrar esos sentidos que tan fácilmente se abrochan a veces, ¿no? Eso, pensar juntos, dice Ro. Sí, no sé, Paula, si vos querías decir algo más o te quedó la mano levantada y después levantó la mano Ro. Ay, no, me lo olvido siempre de bajarla. No, tranqui. ¿Ro? Ro, vos levantaste la mano. Bueno, capaz fue sin querer. Ay, estaba hablando muteada. Muteada. Sí. No, pensaba en esto del cierre de sentido y del saber sobre el sexo del analista y hasta del cierre prematuro del análisis. Había puesto una anécdota de mi historia que me parece que es súper pertinente para este momento. Me acuerdo que una vez un analista me echó, o sea, me suspendió el análisis y le pregunté por qué y su respuesta fue muy concreta. Me dijo que la adultez se definía por el buen manejo del sexo y el dinero, o algo así, y que yo no manejaba ninguna de las dos cosas. Con esta frase me echa, y lo interesante es que jamás me olvidé, o sea, esa sentencia me acechó durante años y fue como una especie de punto de comando de un montón de cuestiones y de autoexplicación sintomática, porque este analista me había dicho eso en este contexto, que además fue un contexto de exclusión, de cierre de sentido y de saber sobre el sexo. Digo, es muy interesante cómo se coordinaron, ¿no?, todas estas cuestiones que veníamos laburando hoy.
en una sola intervención tan sentenciosa, ¿no? Tal cual. Y aparte como súper prejuiciosa, como ¿quién sabe manejar bien el sexo y el Y dinero? el ¿Qué es dinero eso? en Argentina. Claro. Totalmente. Ujú. Dice, vale, ahí Gaby capaz está bueno que podamos distinguir conceptualmente esto como una construcción y no como una infinitización del sentido. ¿Querés contar un poquito más de eso, Vale? No, lo pensaba un poco por ahí en clave más lacaniana, digamos, en la cuestión del goce, bla, bla, que muchas veces también, y me sucede en la clínica, que a veces la pifio cuando es como que se despliega ciertas sesiones en una infinitización de seguir buscando a lo mejor, no lo digo necesariamente por la vía de una interpretación hermenéutica del infinito, que también puede ser otra cuestión que me parece que termina siendo más iatrogénica que otra cosa, sino también cuando a lo mejor es, bueno, esto no, esto aquello, esto aquello, esto aquello, y a veces, digo, ahí también la función de corte sirve para que no se genere como mucha más angustia, ¿no? Esta infinitización del sentido, digo, pensándolo en términos de justamente, bueno, hay que ver de nuevo cómo entendemos la interpretación. Por eso me parece que este taller también habilita a la pregunta de repensar, bueno, la teoría en los conceptos más fundamentales, Gaby, estas cosas que por ahí veníamos hablando nosotras, y en el sentido justamente, por un lado, la infinitización creo que puede ser vía hermenéutica, pero también a veces como, bueno, si se abren tantas preguntas y hay momentos de mucha angustia, a veces a lo mejor, no digo esto de que el cliché de acotar el goce, pero sí esto otro, ¿no? Bueno, están estas posibilidades y de repente el consultante a la próxima sesión te dice, no, a mí se me ocurrió esta otra, está buenísimo eso, digo. Entonces ahí a lo mejor es como, bueno, una construcción y no tanto de, bueno, esto y aquello, pero es muy al momento, son cosas que me voy dando cuenta con las pifiadas que voy mandando. Claro, tal cual, porque el otro riesgo es, bueno, pero para vos, ¿qué es tal cosa? Y de cada frase que dice, como cada elemento, casi un análisis sintáctico, ¿no? Empezar a separar cada frase y para vos, ¿qué es tal cosa? Claro, es como, bueno, empezar a recortar por ahí cuáles vamos Claro. a empezar ahí a desarmar o analizar sus supuestos ahí, pero sí, entiendo que puede llevar a una infinitización si se entiende como que, bueno, todo, cada cosita, cada elemento es como... hay que abrirlo y abrirlo y abrirlo. ¿Sí? Que ahí está bueno también esto, yo no recuerdo si lo decía Paula hoy, pero alguien había compartido algo así, bueno, esto yo lo marco como, bueno, acá hacemos un recorte, acá pensamos qué es lo que vamos a trabajar. Hay análisis donde eso no ocurre, digamos, hay análisis donde realmente la persona va, habla, en algún momento alguien le corta, le manda a la casa durante años, y nunca se hace un recorte de cuál va a ser el tema que se va a trabajar, cómo se va a trabajar, cuál es la hipótesis con la que se está, o sea, nada, digamos, nunca hay ningún tipo de devolución en ese sentido. Claro, por eso lo importante es el diagnóstico del asunto, o poder hacer un recorte del asunto, porque bueno, después en función de eso es lo que se va trabajando. No es sobre el vacío, sobre, bueno, cada elemento, así como ir separándolo y analizar. Dice Paula, para eso es útil distinguir entre intervención e interpretación. Podríamos restringir interpretación cuando se produjo un corte e intervención para otro tipo de preguntas, para clarificar, especificar qué les proponemos trabajar, mostrarle opciones de resolución de ciertos conflictos, etc. Está genial eso. Sí. Bien. Seguimos. Hay un montón de comentarios igual, pero me parece que Sí. quedaron de temas pasados. ¿Querés que sigamos un poquito más? Sí, dale. Bueno, y lo último de ese punto era así como proponemos ahí, como que la hipótesis de la sexualidad como en la causa de un síntoma puede ser contingente y que implica también, no sé, empezar a suspender el saber sobre como el buen manejo del sexo, como le dijeron a Roth, como ya una persona adulta hace un buen manejo del sexo, como, ¿qué sería eso? Como ya hay un saber que terminó siendo expulsivo cuando se transformó en en una intervención. También la pregunta de las causas
ahí lo puse entre comillas, de una identidad o una práctica sexual o vincular, también hay que empezar a pensar qué lugar va a ocupar y qué función va a ocupar. O sea, ¿qué sentido tiene preguntarse por qué una persona es gay? ¿Por qué una persona es trans? ¿Por qué una persona es no binaria? ¿Por qué una persona tiene vínculos de amor libre, supónganse? O sea, para tratar de encontrar cuál es la causa, ubicarlo en una nosografía. O sea, ¿eso qué sentido tiene? Sobre todo porque no es algo que se pregunte en primer lugar para las personas cis o para las personas heterosexuales. O sea, eso es como algo que nos tenemos que preguntar, como, ¿esto qué función tiene? ¿Es una función para poder redirigir a la persona a la norma? ¿De qué sirve para la comprensión o para la intervención como analistas saber por qué una persona es tal? Si no se pregunta, si se pregunta, volviendo al concepto de dispositivo, si solo se pregunta para el término menor y nunca para el término mayor, para el término que opera como norma. Porque hay un montón como ya les decía la vez pasada, hay un montón de textos sobre tratando de ubicar por qué una persona es trans. No hay textos tratando de ubicar por qué una persona es cis, ¿no? Que me lo pregunto yo, no sé si eso es el punto o si es a dónde tenemos que arribar. En todo caso, la pregunta es cómo está operando la norma y qué dimensión sintomática tiene. ¿Querés avanzar vos, Gaby? Vale. Y en el punto 4, bien, ahí puse. Igual me parece que esto más o menos lo fuimos laburando, pero rastrear los supuestos que operan, tanto en analista como en analizante, ¿no? Esto que decíamos, de poder pensar también cuáles son los supuestos o las creencias que tenemos y cómo eso tiene efectos a la hora de escuchar, a la hora de hacer un recorte. También yo ubicaría acá cuál es la genealogía de nuestra formación, que eso a veces no lo hacemos y es una sugerencia de Bleichmark que me parece re interesante. Pero ella dice esto de poder trabajar en términos de saber por qué elegimos cierta línea teórica, cuáles son los supuestos de esa línea teórica, cuál es el posicionamiento político y enunciativo de esa línea teórica que tomamos, digamos, y hacernos un poco cargo de eso, ¿no? Y de qué es lo que estamos sosteniendo cuando nos estamos formando, por ejemplo, y de qué efectos prácticos va a tener ese tipo de formación que estamos teniendo. Y lo que poníamos acá como ejemplo, me parece que ya lo estuvimos trabajando con ejemplos, que es esto de no suponer, no dar por obvio, poder abrir la pregunta de qué es para vos tal cosa, ¿no? Cuando eso es pertinente en relación al tema o asunto. Y todo lo que puede abrir eso. Yo recordaba una de las primeras personas que escuché, era una piba cis de casi 30 años, que venía con un montón de sintomatología. Todo el mundo le decía que era psicosomático lo que tenía mucha sintomatología que ningún doctor le encontraba causa orgánica, ¿no? Y toda la sintomatología de alguna forma refería a que ella no pueda tener relaciones sexuales. Siempre terminaban impidiendo que ella tenga relaciones con su pareja. Esto era para un psicoanalista, era la papa, básicamente. Y una de las cuestiones que elaboramos un montón fue cuando ella puede traer que ella pensaba que a los 30 años tenía que ser madre porque si no, no iba a poder serlo, empezar a desarmar qué era para ella ser madre. Y ella empezó a armar que para ella ser madre era cuidar de alguien, pero que ella no quería gestar, y empezó a darse cuenta que tampoco sabía si quería tener hijes o si había otras maneras de poder tener ese contacto con niñas que a ella le gustaba mucho, ¿no? Y empezó a plantearse otros proyectos, otras cosas, si esta era la pareja que quería, qué sé yo, empezó a preguntarse otras cosas, y también desde otro lugar, pero eso no hubiera pasado si no hubiéramos trabajado un montón y un montón de veces efectivamente que era para ella ser madre, y si nos hubiéramos quedado con que ser madre es quedarte embarazada y tener hijitos, por ejemplo, ¿no? Y que aparte lo tenés que hacer antes de los 35 porque si no ya sos vieja, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, empezar a preguntar, esto que traían los compañeros. Seguimos un poquito más. ¿Sí? Bien. En el quinto lugar pusimos analizar la posición enunciativa de analista y analizante, ¿no?
poder reconocer un poco cuál es el lugar que estamos ocupando en cuanto al ordenamiento social y ver, hay una pregunta que hace Jorge Reiter que siempre me pareció interesante, que es ver si compartimos el mismo mundo significante que el del consultante o del e-consultante, ¿no? Ver si estamos dando por sentado un montón de cosas porque simplemente suponemos que atravesamos el ordenamiento social de la misma manera. Y empezar a preguntarnos, si no ocupamos el mismo lugar, ¿qué tipo de efectos puede tener eso dentro del espacio de análisis? Por ejemplo, nos podríamos preguntar cuáles son los supuestos del posicionamiento enunciativo en el que estamos, cuáles son las naturalizaciones del posicionamiento enunciativo en el que estamos y en el cual está escrita nuestra teoría también, si se quiere, ¿no? Y qué tipo de invisibilizaciones puede generar eso en la consulta, en el espacio. Bien. ¿Pasamos al último, Nare? ¿O algo más? ¿Sí? Sí, yo diría que ya pasemos al último, así después podemos conversar un ratito. Genial. Estamos hasta la 1 más o menos. Entonces, en el último pusimos repensar las asimetrías del poder en el dispositivo analítico mismo. Que me parece que es eso, digo, empezar a tener este tipo de posicionamientos y este tipo de miradas críticas nos tiene que llevar a repensar la teoría y también a repensar la práctica, y sobre todo a repensar, digamos, cuáles son las convenciones que modelan nuestra práctica, si se quiere, ¿no? Por ahí esto es lo que pensaba hoy en relación, no sé si contrato sigue siendo la mejor palabra, digamos, pero sí hay algo en relación al contrato analítico, digamos, que va a generar un montón de convenciones que van a hacer al dispositivo psicoanalítico y que van a generar un montón de producciones también. Digo, es el mismo dispositivo el que genera, el que produce un analista y un analizante, cada uno en lugares asimétricos de poder y cada uno produciendo cosas diferentes, uno ocupando una función y el otro ocupando otra función. Y hay cuestiones en relación a ese contrato, a cómo establecemos ese contrato, a cómo se entrecruzan las dimensiones del poder con ese contrato y a cómo transmitimos ese contrato, que estaría bueno que lo podamos repensar también a la luz de estas críticas, ¿no? Si bien hay varios desarrollos en relación a esto, por ejemplo, de Silvia Bleichmar misma, o del psicoanálisis con perspectiva de género respecto de esto, de cómo generamos el contrato y cómo lo sostenemos en el tiempo, y cómo eso puede hacer referencia a asimetrías del poder que lo que hacen es reflejar el mismo ordenamiento desigual que tenemos en la sociedad. Ahí podríamos empezar a pensar en términos de la dimensión productiva del poder y de cómo eso se sigue colando en el dispositivo psicoanalítico. O sea, me parece que ahí hay algo todavía por construir, que por ahora podríamos ver cómo afecta, cómo se introducen estas categorías en la práctica que tenemos, pero sí me parece que hay bastante por escribir todavía en ese sentido. No sé, Nare, si querés agregar algo más. No, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Bien. Bueno, dejo de Sí, compartir saludamos pantalla. a las personas que lo están mirando en tu video, lo miren después. Gracias por participar del taller y bueno, esperamos vernos en otro espacio. Bueno, ahí dejo de grabar.